A veces la palabra de Dios es muy fuerte, hermanos. A veces quisiéramos que fuera muy dulce, pero a veces es fuerte. El tema de hoy es: Dios da una segunda oportunidad. Dios da una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos equivocamos, hermanos. Muchas veces nosotros como seres humanos pedimos, exigimos, pero muchas veces le ordenamos a Dios. No esperamos en el tiempo de Dios. Nosotros sufrimos de algo que se llama impaciencia. Queremos las cosas rápido, como la sopa Maruchan, instantáneo. Pero recordando que Dios a veces contesta sí, no o espera. Nos damos cuenta cuánto tiempo se dilató Noé para terminar la barca, el arca de Noé. ¿Alguien se recuerda cuánto tiempo dilató Noé para hacerla? ¿Nadie? 100 años. 100 años se dilató. ¿Alguien se recuerda qué tanto se dilató Dios para contestarle al rey Ezequías? Menos de 5 minutos. El profeta Isaías todavía ni salía de su casa cuando le dijo: devuélvete y dile que le voy a devolver, le voy a regalar 15 años más de vida. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Dios es rico en misericordia, hermanos. Donde hay mucha maldad, hermanos, ahí está el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios vino a Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive, a esa ciudad malvada, y diles que si no se arrepienten los voy a destruir. Y Dios escuchó la palabra, se levantó, se puso las sandalias y se fue corriendo a predicar el evangelio. ¿Verdad que sí? Jonás no fue, no quiso ir a predicar la palabra de Dios. Y Dios fue el que le habló. Mejor huyó. Mejor se fue de la presencia de Dios porque no quiso obedecer. Y así es, muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas. Y Satanás siempre tiene un barco para que nosotros nos vayamos y escapar, como lo hizo Jonás. En lugar de llevar las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento, mejor huyó a Tarsis. Se fue. Pero sabemos que Dios, cuando tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso va a usar alguna enfermedad para que Él se glorifique. Pero muchas veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Se recuerdan que alguien le dijo a Jesucristo: Jesús, ¿y él por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Ni sus padres ni sus abuelos. Él está así para que el poder de Dios se manifieste. Y así es. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepintieran, pero como sabía que era una ciudad malvada y perversa, que había mucha maldad, Jonás no quiso ir. Entonces nos damos cuenta cómo Jonás se fue en un barco y cómo ahí pagó su pasaje. Y ese es lo más triste, que a veces nosotros pagamos el pasaje para irnos para otro lado y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y se recuerdan qué estaba haciendo Jonás cuando estaba la tempestad en el mar? Abajo en el barco estaba bien preocupado porque el barco casi se hundía. Dormido estaba Jonás. No estaba preocupado. Que vaya otro, que lo haga otro. Jonás estaba dormido. Pero sabemos, dice la palabra de Dios, que aún te escondas detrás de los astros, yo te estoy mirando. Para Dios no hay nada imposible. Nos podemos esconder de los hermanos, de nuestro pastor, pero de Dios no nos podemos esconder, porque Él nos está mirando. Amén. Hoy en día los tiempos son malos.
Imagínense cómo es que los capitanes de ese barco, cómo es que se dieron cuenta por qué es que el mar estaba así. Y ellos se enteraron que Jonás iba huyendo de la presencia de Dios. Y le dijeron, ¿por qué vienes huyendo de tu Dios? ¿Cómo podemos salvarnos nosotros mismos? Solamente aviéntenme al mar y se calmará la tempestad. Y dijeron los hermanos de por allá, de un solo, lo aventaron. Y es cierto, se calmó la tempestad. Sabemos que Jonás fue salvado por una ballena. No fue devorado por un tiburón, sino fue salvado por una ballena. Porque Jonás tenía una misión. Tenía que ir a predicar el evangelio de Dios. De una o de otra manera, Dios usa a cada uno de nosotros. Que muchas veces no sabemos ni hablar, ni tenemos estudio de teología, pero lo único que tenemos que hablar es de la palabra de Dios. Ni quitarle ni ponerle, lo que es la palabra de Dios. Imagínense cómo se debe haber sentido Jonás al estar 3 días y 3 noches dentro de la ballena. O sea, y vivo. A veces nos tiene que acontecer algo para que también nosotros obedezcamos. Porque sabemos cómo nacemos, pero no sabemos cómo nos vamos a morir. Y créanme, lo que si estamos aquí es porque Dios nos está dando una segunda oportunidad. Todos somos pecadores, y el cual yo soy el primero. Pero por eso dice llamados al arrepentimiento. Amén. Dice que Jonás, estando dentro de la ballena, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. A veces nosotros estamos así también, hermanos, con problemas económicos, familiares, de alcohol, de drogadicción, que muchas veces no sabemos por qué nos está aconteciendo eso, pero es para que Dios se glorifique y le demos toda la gloria y toda la honra a Él, porque solamente Él es digno de adoración y de alabanza. Amén. Hoy en día Dios nos habla nuevamente, que nos arrepentamos. Nos habla con tornados, con temblores, con diluvios, con desastres naturales. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice Efesios 5:14 al 16. Por lo cual, dice Jehová de los ejércitos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es cierto, hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Tengo una clienta que trabaja en una tienda y le llega mucha información donde dice que los ladrones pueden entrar con sus bolsas y agarrar lo que ellos quieran. Dice, y no le tienes que decir nada, no tienes que verlo feo, no tienes que gritarle, no tienes que cerrar la puerta, solamente dejarlo ir. Entonces, ¿cómo está esta situación que pueden robar hasta $900? 1,000 ya no, porque les dan un warning. Entonces ahí nos damos cuenta cómo los tiempos son malos. Como les decía, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la reunión, estamos en la congregación y no ponemos atención. No sabemos cuando Dios nos está hablando.
Me recuerdo de una hermana que estaba en la célula y estaba yo predique y poderoso mensaje que estaba ayudando. Y la hermana con el teléfono, cruzada. Y ahí dice, despiértate tú que duermes. En ese momento en la célula empezó un temblor bien fuerte cuando dijo, Padre Santo, Señor, líbranos. Ahí la despertó con un temblor. Pero necesitamos algo fuerte. Como dice la palabra de Dios, generación perversa demanda señal. Hablamos de la palabra, creemos en la palabra, pero no confiamos en la palabra. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Nosotros queremos mandar a Dios. Entonces dice Jonás, que él clamó desde el vientre de la ballena y Dios lo escuchó. Dice que la ballena vomitó a Jonás y nuevamente vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás, ve a Nínive, a esa ciudad malvada. ¿Y por qué ustedes creen que no quería ir Jonás allá? Porque había pura gente mala, perversa, adúltera. Como les digo, todos somos pecadores, porque dice la palabra de Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero muchas veces con solo mirarla, no matarás, pero ya lo matamos en la mente. Entonces de una de otra manera todos pecamos. No tomo, pero cuando paso ahí en el súper y miro las coronitas bien frías, wow, se me antoja y se me hace agua la boca. Y digo, no, mejor me voy. Ahí ya pequé. Entonces la palabra de Dios dice, hijito mío, si pecáis, tenés abogado en el cielo, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que un día nosotros fuimos derrumbados, mas no destruidos. Hoy en día somos afligidos, mas no desesperados. Y hoy en día somos perseguidos por Satanás, mas no desamparados. Tenemos a Jesucristo que va peleando la batalla por cada uno de nosotros. Amén. Jonás no quiso ir a Nínive porque había pura gente mala, pero tuvo que hacerlo porque era Dios quien lo estaba mandando. Así nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación, porque si nosotros no lo hacemos, la bendición va a ser para otro. Detrás de la responsabilidad está la bendición. Amén. Jonás fue y predicó la palabra de Dios y les dijo, arrepiéntanse, porque tienen 40 días para que se arrepientan. Y ellos se arrepintieron. Con una prédica de Jonás, ellos se arrepintieron. Dice que la prédica de Jonás llegó hasta los oídos del rey. Y hasta el rey se quitó los zapatos, se vistió de cilicio y se puso en ayuno y oración. Y anduvo en la calle proclamando que todos se arrepintieran y tal vez Dios así tuviera misericordia de ellos, como un día lo tuvo conmigo. Yo sin conocer a Dios ni a Jesucristo, yo le dije, Señor, te he escuchado, pero no te conozco. Ayúdame, no puedo. Yo solo no puedo. Desde hace 11 años que clamé a Jesucristo, su palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace 11 años yo clamé a Él y Él me contestó. Hasta el día de hoy Dios me da una segunda oportunidad. Todo Nínive se salvó con una prédica de Jonás. Hoy en día tenemos a alguien más grande que Jonás, Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, la vida y el camino. Pero Jonás no quiso ir. Más sin en cambio lo hizo. ¿Por qué no quería ir? Porque sabía que Dios es rico en misericordia. Sabía que Dios los iba a perdonar. Como a cada uno de los que estamos aquí.
Dios nos perdona. Pero a veces el perdón de Dios no es suficiente, sino que también nosotros tenemos que perdonarnos por las cosas que hemos hecho. Y nosotros mismos también tenemos que perdonarnos para poder sentirnos libres, ya que Dios nos está dando una segunda oportunidad. Nada más que muchas veces nosotros también sufrimos de algo que se llama pérdida de memoria. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida que nos sacó del hospital cuando ya estábamos entubados. Se nos olvida que nos ha dado hijos, que se los pedimos. Yo le pedí 3 hijos y me los dio. Le pedí nietos y me los dio. Le pedí de corazón que me quitara el alcohol y la drogadicción y me lo quitó. No sé cuál sea su necesidad de usted, pero déjeme decirle que Dios lo puede hacer. Porque Dios se manifiesta en la enfermedad, en los problemas económicos, familiares. Ahí se manifiesta. Dice que Dios usa como herramienta el dolor, pero a veces el dolor duele. Y perdiendo es a como ganamos cada uno de nosotros. Cuando nos rendimos a Él, dice, ok, te levanto. Pero cuando no, Dios sigue apretando hasta que nosotros digamos, papá, ya estuvo, ya. ¿Por qué? Porque dice que Dios al que quiere, disciplina. Amén. Se nos olvida, hermanos, todas las bendiciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Que nos ha dado un negocio, una linda esposa, unos lindos hijos. Estamos bendecidos. Tenemos una congregación grandísima. Hermanos, diferentes nacionalidades, culturas, pero un solo objetivo. Poner la mirada en el blanco perfecto, Jesucristo. Nunca la pongan en el predicador, porque el predicador, hasta el predicador también es pecador. Y yo siempre les voy a fallar. Pero Jesús nunca les va a fallar. Él siempre va a estar de su lado. Él siempre los va a levantar. Y es cierto, nosotros se nos olvida. Muchas veces dice, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no sirvo, ya para qué. Es más, el hermano aquel me cae gordo. Le digo, oye hermano, pero ¿cuántos te caen gordo? No, pues solo él. Y los demás, no, a todos los quiero. ¿Y solo uno le está ganando a todos? Pues sí. Apocalipsis, capítulo 2, del 3 al 4 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nosotros? Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros siempre que estamos afligidos, atormentados, atribulados, tenemos que ir con nuestro Creador y decir, Señor, ayúdame, no puedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene del pastor, no viene del presidente, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro. Mi roca fuerte, mi castillo fuerte es Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque si no, Dios nos disciplina. Dice que Jonás se fue de Nínive y se subió a la montaña. Y dice que ahí sacó su casa de campaña y se acostó. Ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. Y dice que Dios le hizo crecer una calabaza con unas hojas grandes y todo para que no se quemara del calor. Y dice que Jonás se enamoró tanto de la calabaza que cuando se secó la calabaza se enojó. Y le dijo Dios, pero si tú ni trabajaste en ella y te enojaste porque se secó. O sea, la quieres tanto a la calabaza que hasta quieres que te quite yo la vida. ¿Cuánto más yo
que he trabajado con toda esta gente. Cuánto más yo que hice a Nínive, yo los hice nacer, yo los he cuidado, yo les he tenido paciencia. ¿No acaso no voy a tener misericordia de ellos? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Cuando nadie te quiere, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu patrón, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y el amor perfecto aleja el temor y desvanece el dolor. Es el de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso la alabanza dice, mi vida nunca más volverá a ser igual. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lejos de ti, nada deseo. Y es la parte maravillosa porque la salvación es personal. Y la palabra de Dios es fuerte porque realmente la palabra de Dios dice que Él no vino a unir, sino Él vino a dividir. Pero cuando alguien no quiere seguir la palabra de Dios, la otra persona tiene que hacerlo. Son 10 años que he estado, ya voy a hacer en Iglesia Gracia Divina. Y créanme que ganas no me han faltado para irme. Pero dije, bueno, ¿quién necesita a Dios o yo? Yo soy el que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque dice que grandes son sus misericordias de Él. Dice que Dios perdonó a Nínive porque ellos se arrepintieron, hermanos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pedir perdón y no volver a hacer las cosas que uno hacía. El volverse de los caminos malos a los buenos. Y créanme que solamente Dios lo puede hacer, nadie más. Solamente Dios puede transformar a nuestro esposo o esposa e hijos. Porque créanme que el mundo ahorita está terrible. Hace tiempo miré a un chamaquito como de unos 10 años con un aparatito así, fumando y un maderón. Le digo, wow, pero tan solo tiene como 10 años. Miro en las noticias otro chamaquito de 10 años llegando con una gran pistola. Yo al verla me da miedo. Y el chamaquito llegando con una pistola de 10 años. Wow. Y es cierto, Satanás vino a matar, hurtar y destruir. ¿Por qué? Porque mi trabajador que me ayuda a mí, va al día. Pañales, comida y todo. Y de repente en el día arrancan su coche y le roban una llanta y esa cosa que se llama catalizador, esa cosa. Dice, pero si voy al día y estos ya me vinieron a robar. Llorando se puso. Y ahora no se les puede hacer nada. Pero si yo hablo de la palabra de Dios, yo estoy loco. Es más, hasta una piedra me pueden aventar allá afuera. Y es cierto, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la palabra de Dios dice que Él vino a dividir. Y es cierto, porque hasta el día de hoy mi familia no se junta conmigo porque soy aleluya, porque soy cristiano, porque hablo de la palabra de Dios, porque ya no tomo con ellos, porque ya no hago lo que ellos hacen, porque ya no hago lo mismo de antes y por eso ya no soy de su agrado. Entonces ahí me doy cuenta que la palabra de Dios es cierto, que Él vino a dividir, pero para bien. Porque es una alegría, es un regocijo el ser un trabajador de Dios, cuando Él tiene ángeles, cuando Él tiene arcángeles, querubines, serafines, y se glorificó en mi persona. Y a veces, por eso yo a veces les pido disculpas porque yo no tengo estudio, no tengo, en varias áreas no tengo estudio. Mas sin en cambio Dios me habló un día y dice, tienes que ir a predicar la palabra. Y leyendo el libro de Jonás, digo, tengo que ir, no sé que también me como un pescado. Y no sea una ballena, sino sea un tiburón. Entonces, alguien tiene que llevar las buenas nuevas de salvación.
que Dios en esta noche te está dando una segunda oportunidad. A todos los que estamos acá, Dios nos da una segunda oportunidad. Porque ¿quién de nosotros no se equivoca día con día? ¿Quién de nosotros no comete pecados? Decía mi pastor, pecados menos malos que otros muy malos. Pero pecado es pecado. Por eso la palabra de Dios dice que nuevos son sus misericordias cada día. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está ahí acechando tu familia. Satanás lo que quiere es destruir tu familia. Quiere alejarte de la palabra de Dios. Y a veces lo más cruel de esto, que usa a tu esposo, o usa a tu esposa, o usa a tu hijo, si te dice, sabes que si sigues yendo a la iglesia, nos vamos a divorciar. Y eso es terrible. Eso es terrible, pero con Dios al frente, nada nos va a faltar a cada uno de nosotros. Amén. Así que démosle un aplauso a Dios, hermanos, porque a Él sea toda la gloria y toda la honra. Dice, más Él respondiendo, les dijo, cuando anochece deseéis buen tiempo, porque el cielo tiene árboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene árboles, del cielo nublado, hipócritas. Padre Santo, cuando dice hipócritas, me dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque allá hay puro hipócrita. Pues no se preocupe, tenemos varias sillas vacías, usted también cabe. Y es cierto, ninguno de nosotros puede llevar la palabra de Dios a cabalidad, pero sí podemos lo mejor que se pueda. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas, pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Cuando debemos darle gracias a Dios porque tenemos donde dormir, tenemos un negocio, tenemos una esposa, tenemos un esposo, tenemos unos hijos. Esa es una bendición. Entonces nosotros estamos bendecidos por Dios, por nuestro Creador, con el simple hecho de estar aquí en este día. Con aire acondicionado. Es una maravilla que hasta sueño les da. Pero créanme que si estuviéramos en el teléfono, hasta los ojos duelen de tanto ver tanto teléfono. Fíjate que mejor me voy a poner lentes, pero no dejo el teléfono. Y es cierto, nos hemos acostumbrado a diario de este mundo que nos ha observado, nos ha consumido, nos ha echado a perder. Hace tiempo le digo a un hermano, solamente hermano le puede bajar a su teléfono todo el volumen. Si me van a prohibir el teléfono dentro de la iglesia, mejor yo no entro. Wow. Ok. Se metió, pero de malas. O sea, como que si Dios fuera el necesitado. Digo, wow. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Tenemos que tener cuidado con lo que hagamos. Cada uno de nosotros. Porque nosotros somos malos por naturaleza. A veces la palabra de Dios a veces hay gente que dice, es que el hermano me está tirando. No es el predicador, sino es la palabra de Dios que lo confronta a uno. Como cuando confrontaron ¿a quién? A este David. O sea, y él nunca pensó imaginar que sería él. ¿Y qué dijo? Tiene que morir, tiene que pagar 4 veces más. Ah, pues tiene que morir, tiene que pagar 4 veces más. Pues ese hombre eres tú. Yo cuando llegué aquí también yo pensé, dije, no, el pastor me está echando a mí.
Si yo vengo llegando, ¿quién le diría? Se me hace que el domingo ya no vengo. Pero no, me di cuenta que yo necesito de la palabra de Dios, de mi Creador. Necesito saber más de aquel que me ha hecho libre. Interior, exterior. Porque muchas veces Dios abre la puerta para que nosotros salgamos corriendo, pero nosotros no salimos porque el pecado nos tiene encadenados. Y el pecado ahí nos absorbe y decimos una mentira y luego otra y luego otra y luego otra, hasta que estamos encadenados. Entonces cuando el Espíritu Santo llega y nos abre la puerta, nosotros no podemos salir. Pero Dios dice, Dios da una segunda oportunidad y es esta noche, hermanos. Esta noche Dios nos está dando una segunda oportunidad si nos hemos equivocado. O si alguien no le ha entregado la vida a Dios, a Jesús, esta es la noche, la cual Dios te ha traído a este lugar. Yo no te puedo transformar, pero sí puedo orar por ti. Alguno de mis hermanos puede orar por ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Confía en Dios y Él enderezará tu camino. Porque solamente Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Solamente Él es el que va a proveer para nuestro sustento. Solamente Él es el que nos va a cuidar. Solamente Él es el que va a cuidar nuestras familias. Solamente Él, nadie más, hermanos. Amén. ¿A quién de ustedes Dios los ha bendecido? Porque si no los ha bendecido, hoy es tiempo para que Dios los bendiga. ¿A quién de ustedes Dios les ha librado de algún accidente? Porque la palabra de Dios dice que nadie nos arrebatará de su mano. Dice que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Todos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Pero si no confiamos en Dios y venimos entre nosotros mismos a pelear, a juzgar, a criticar, a cuestionar, es difícil seguir los caminos del Señor. Mas sin en cambio dice que Dios perdonó a Nínive y toda esa generación dice que será la cual va a juzgar a esta nueva generación. Dice que Jonás con una sola prédica, Nínive se convirtió a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado en servicios? ¿Cuántas Biblias tenemos? ¿Cuántas veces no nos han hablado de Dios? Hemos estado en muchísimos servicios, pero nunca hemos puesto atención. Nunca hemos puesto atención a la palabra de Dios que dice que hoy en día tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque dice que los días son malos. Y es cierto. Los días son malos, hermanos. Váyanse a la 1 de la mañana, todo esto, la Sepúlveda hasta la Aventura, y van a ver cómo hay de cosas malas ahí. Alcohol, droga, prostitución, todo eso, ladrones, hay de todo. Entonces Dios nos da una segunda oportunidad, hermanos. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que es casualidad que estemos aquí? No es casualidad que esta palabra sea para nosotros, el cual también a mí me puede. ¿Por qué? Porque dice que Dios llama al arrepentimiento. El tema de hoy es, Dios da una segunda oportunidad, porque es Dios de oportunidades. Usted que me está escuchando, si está aquí, es porque Dios lo ha traído. Dios se manifestó en su vecino, en su esposa, en su hermano, para que usted viniera esta noche. Y eso es maravilloso, porque Dios está teniendo misericordia de usted, que nos escucha, que está aquí en este lugar. Dios le está hablando. Dios le está diciendo que se arrepienta y que abra las puertas de su corazón para que Él pueda entrar.
porque Dios es un caballero. Dios llega y toca la puerta. Ahorita la está tocando, pero si usted la abre, Él va a entrar. Pero si usted no la abre, Él no va a entrar. Así en cambio, Satanás entra y él hace un desastre, destruye su familia, destruye todo lo maravilloso. Y tener una familia es una bendición. Así que, hermanos, vamos a orar, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. Lo único que tenemos que es pedir perdón, pedir a Dios una segunda oportunidad, ya que Dios es el que restaura, ya que Dios es el que nos salva, ya que Dios es el que nos va a proveer y nos va a cuidar de todas cosas malas que vengan en nuestro camino. Déjeme decirle que si está aquí, es porque Dios tiene un propósito para usted, como lo tuvo un día conmigo. Si usted está aquí, es porque Dios lo ama. Si usted está aquí, es porque Dios tiene cosas maravillosas en su vida, que dice la palabra de Dios que con Dios al frente grandes acontecimientos empezarán a suceder en tu vida. Así que vamos a orar, hermanos, le decimos: amantísimo Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que has traído en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Padre amado, Señor, por la vida de nuestro pastor, Padre amado, Señor, porque sabemos que sin ti ninguno de nosotros podría sobrevivir, Padre amado, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que te necesitamos, Padre amado, Señor. Nuestra familia te necesita, Padre amado, Señor, porque solamente tú nos puedes sostener en el hueco de tu mano, Padre amado, Señor. Sabemos que sin ti ninguno de nosotros seguirá avanzando, Padre amado, Señor. Mas sin en cambio, Señor, nos acercamos a ti, Padre amado, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Sabemos que podemos acercarnos confiadamente a ti. Sabemos, Señor, que tú nos puedes restaurar. Sabemos que tú nos estás abriendo tus brazos para ir hacia ti, Padre amado, Señor. Con confianza, con alegría. Lo único que tenemos que es arrepentirnos, Padre amado, Señor. Por eso no puedo irme de este lugar, no sin antes hacer un llamado. Si alguien no ha aceptado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, hoy es el momento de que le abra las puertas de tu corazón a Jesús. Lo único que tienes que hacer es pasar al frente y nosotros vamos a orar por ti. Y te dirás: ¿por qué tengo que pasar al frente? Porque Jesús, cuando llamó a sus discípulos, lo hizo públicamente. Y por eso es que lo hacemos públicamente, porque sabemos que dice la palabra, dice que todo aquel que se avergüence de Jesús, él también se avergonzará con su Padre. Así que te invitamos, si no has aceptado a Jesucristo, en esta hora te invitamos a que lo aceptes. Dios lo único que quiere es restaurarte, lo único que quiere es bendecirte, lo único que quiere es llenarte de amor, de alegría, de regocijo. Es lo único que quiere. Pero si todos estamos bien, démosle gracias a nuestro Creador, a nuestro Señor, que dice: Señor, estamos aquí, Señor, por tu pura misericordia, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por este servicio que trajiste en esta hora, Padre amado, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que has derramado en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre amado, Señor. En esta hora, Señor, también te pedimos que seas tú quien nos dirija a nuestros hogares, Padre amado, Señor. Que seas tú quien tome el volante, ese timón del automóvil, para que lleguemos sanos y salvos a nuestros hogares, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, Señor. Y te damos las gracias, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Si necesita oración o una petición, visítenos en línea en iglesiagraciadivina.com. Y para obtener más información sobre los proyectos y eventos recientes de nuestra iglesia, síganos en Facebook e Instagram. Bendiciones.